En 1966, una bióloga de la Universidad de Boston, de nombre Lynn Sagan, y a quien hoy conocemos mejor como Lynn Margulis, escribió un artículo titulado On the Origin of Mitosing Cells, sobre el origen de las células eucariotas. En este trabajo, Margulis propuso una tesis que la mayoría del establishment científico se negó a tomar en serio. Más de 15 revistas científicas rechazaron publicarlo antes de que lo hiciera el Journal of Theoretical Biology. El artículo proponía algo que entonces sonaba descabellado: que las mitocondrias y otros orgánulos al interior de las células eucariotas, es decir, de las células con núcleo, dentro del cual está contenido el ADN, habían sido, en tiempos remotos, células distintas que se incorporaron al interior de algún tipo de célula procariota sin núcleo, y que de esta simbiosis original surgieron las células eucariotas. En parte esta idea parecía disparatada porque muchos biólogos creían que el mecanismo básico de la evolución era la competencia. No es que desdeñaran la cooperación, evidente en cualquier ecosistema y en relaciones tan singulares, tan peculiares como la que existe entre las plantas que dan flores y los insectos que las polinizan. Pero lo que Margulis proponía era todavía más esencial, pues de las células eucariotas estamos hechos nosotros mismos, al igual que todos los animales, las plantas y los hongos. Todavía hoy, hablar de darwinismo, neodarwinismo, evolucionismo o incluso del libre mercado suele llevar aparejada la noción de competencia más que la de cooperación. Pero se trata de una percepción errada. Estamos hechos de células que solo pudieron existir gracias a la cooperación de células muy diferentes, y lo mismo puede decirse de las economías modernas. El comercio, incluso el más elemental, presupone un grado de cooperación entre personas que se especializan en distintas actividades. Si yo produzco maíz de sobra y mi vecino produce leche de sobra, los dos salimos ganando si él me vende leche y yo le vendo maíz. Por supuesto, en la actualidad el comercio es bastante más complejo y el grado de interdependencia es ya altísimo. Si usted abre su refrigerador o su despensa, encontrará un montón de productos que revelan hasta qué grado dependemos unos de otros, tan solo por el hecho de vivir en una población en la que la gente tiene distintas ocupaciones. Cualquier aparato tecnológico que tenga usted en casa, televisor, automóvil, celular, horno de microondas, no habría podido producirse sin la cooperación de muchísimos cerebros especializados en distintas ramas del saber. Y si usted trabaja en una oficina, tendrá que admitir que todos los días usted depende de quienes producen comida, luz, ropa, y de quienes ofrecen servicios de comunicación, bancarios, de infraestructura, de seguridad y de un larguísimo etcétera. La globalización suele ser caricaturizada como si fuera un circo romano en el que los fabricantes de unos países destruyen a otros fabricantes más débiles. Pero en realidad vivimos en la era dorada de la cooperación, la interdependencia y la simbiosis económica. Si la competencia es el remedio contra la incompetencia, y lo es, la cooperación es el remedio contra la privación, es decir, contra las carencias que podrían dejar de serlo. Como ha mostrado con datos duros incontestables el sueco Hans Rosling, la creciente interdependencia del mundo moderno ha enriquecido a más personas que nunca antes en la historia de la humanidad. Miles de millones de personas han superado la pobreza extrema en las últimas décadas, un avance impensable sin un altísimo grado de cooperación. Lo que nos hace verdaderamente fuertes no es el aislamiento ni la autosuficiencia, que caracterizan más bien a la pobreza, sino las redes de cooperación y el emprendimiento colectivo e inteligente. Es por esto que las habilidades para trabajar en equipo son cada vez más valoradas.
En varios países del mundo se está rompiendo con el viejo paradigma de que lo que importa es el desempeño individual de cada alumno y se está dando la mayor importancia al desarrollo de las habilidades que nos permiten alcanzar y compartir el éxito en un mundo de interdependencia y cooperación crecientes. Hace un siglo, la mayoría de los trabajos científicos eran firmados por un solo autor. En la actualidad, la inmensa mayoría de los trabajos científicos están elaborados por varios autores, pues cada vez es más difícil hacer trabajo científico relevante al margen de un equipo que comparta objetivos, compromisos, esfuerzos, decisiones e ideas. Esto no significa que únicamente los equipos de trabajo sean importantes y que no lo sean la inteligencia y las cualidades de cada uno de sus miembros. Al contrario, estoy diciendo que para desarrollar y aprovechar al máximo nuestra inteligencia individual, cada vez es más importante cooperar y trabajar en equipo. Un economista llamado Gareth Jones revisó 36 experimentos enfocados en la disposición para cooperar. Experimentos en los que participaron miles de personas. Y lo hizo para comparar esta cualidad contra el coeficiente intelectual de los participantes. Y encontró que a mayor coeficiente intelectual, mayor disposición para cooperar. Se trata solo de una correlación, es decir, no sabemos si la gente con mayor coeficiente intelectual tiene más capacidad para cooperar o si los beneficios de la cooperación pueden mejorar el coeficiente intelectual. Esto último parece poco probable y sin embargo se ha observado, por ejemplo, en ciertos primates. A los que viven en grupos muy pequeños se les hace un escáner completo del cerebro, en particular de ciertas zonas del córtex frontal, y luego se les lleva a vivir en grupos mucho más grandes y más sofisticados socialmente. Al cabo de algunos meses, el escáner de los monos nacidos en grupos pequeños que han logrado adaptarse al grupo más numeroso muestra un córtex frontal más desarrollado. Puede decirse que la convivencia y la cooperación en grupo los ha vuelto más inteligentes. Apuntemos, aunque sea brevemente, que la cooperación exitosa implica dos elementos esenciales. El primero es, desde luego, la confianza. La confianza es el alimento de toda cooperación. El segundo elemento es menos obvio, el castigo a quienes no cooperan y a quienes abusan de la confianza de los demás. Es decir, para cooperar exitosamente necesitamos todos contribuir de buena fe, pero también necesitamos cuidarnos de los expoliadores. La impunidad corroe toda cooperación. Desde una perspectiva simplista, la cooperación siempre implica una pérdida. Pienso en la famosa historia que cuenta Bruno Traven acerca de un turista extranjero que le compra una canasta a una mujer indígena. Como la canasta está muy bien hecha y gusta mucho a sus amistades, el extranjero vuelve con la indígena para comprarle todas sus canastas. Pero ésta se niega porque si le vende todas sus canastas, luego, ¿qué va a vender? Cuando yo era pequeño, la gente solía quejarse de que algunos productos mexicanos, muy pocos, fueran exportados. Los gringos nos arrebatan los aguacates, solía decirse, como si esto de alguna manera nos hiciera más pobres. El país estaba económicamente volcado sobre sí mismo y tan ensimismado que no nos percatábamos de las ventajas que tiene exportar productos, es decir, cooperar con otros países. La política económica oficial del gobierno era la sustitución de importaciones y casi no comerciábamos con el exterior. La pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio estaba mucho más extendida que en la actualidad, por las mismas razones que, como todavía puede observarse, las comunidades más pobres son las más aisladas y las más prósperas son las más integradas a la economía mundial. Para terminar, volvamos de nueva cuenta a Lynn Margulis, la Eva de la simbiosis original,
la primera persona en destacar el papel absolutamente esencial que tuvo la cooperación en la evolución de las células de las que todos estamos hechos. Margulis fue una científica rebelde que en sus mejores momentos hizo ciencia de primer nivel. Pero ni siquiera los científicos llevan vidas 100% científicas y Margulis también erró por completo en algunas de sus tesis. No importa, el conocimiento y la ciencia siempre han necesitado de rebeldes y de errores. Los fracasos se olvidan y quedan los éxitos para que los demás podamos aprovecharlos y trepar con ellos a los hombros de gigantes. Finalicemos con una analogía que creo que le habría gustado a la propia Lynn Margulis. No debemos encerrarnos en las fronteras de nuestra propia célula, sino aspirar a trascenderlas. Y la forma de hacerlo es cooperando con otras personas para crear riqueza, verdad, belleza y bondad. Hoy estuvimos en este espacio maravilloso que es el Centro Cultural Elena Garro, aquí en Coyoacán. Soy Pablo Boullosa, usted tiene la palabra.